Estás conduciendo de noche, el tablero de tu coche brilla con total normalidad, pero en el exterior estás completamente a oscuras para los demás conductores. No tienes luces traseras, no tienes luces de posición, y tus faros principales están operando a un tercio de su capacidad real. Esto no es una suposición. Ocurre en el 40% de los vehículos que entran a mi taller con problemas de iluminación periférica. Lo peor de todo es que el conductor ni siquiera se da cuenta hasta que es demasiado tarde o hasta que una patrulla lo detiene en la autopista. Los concesionarios te dirán que es un fallo del módulo de control de la carrocería. Te presupuestarán un cambio de cables por $400 o te querrán vender ópticas nuevas. La realidad es infinitamente más simple, ridícula y barata. El culpable no es una pieza interna rota, sino un pésimo hábito de organización que el 90% de los propietarios comete sin saberlo en el tablero de su coche. La semana pasada entró un cliente con un Camry relativamente nuevo. El dueño estaba convencido de que el sistema eléctrico del coche estaba embrujado. Me dijo que las luces automáticas se encendían en pleno mediodía bajo un sol radiante, forzando los faros innecesariamente y desgastando las bombillas de alta intensidad, pero que al entrar a un túnel o al caer el atardecer, el coche decidía que era un excelente momento para activar las luces diurnas de baja intensidad, dejándolo a ciegas. Pasó por 2 talleres oficiales. En el primero, le cobraron $120 solo por escanear el sistema y decirle que todo estaba dentro de los parámetros de fábrica. En el segundo, le sugirieron reemplazar todo el conjunto de faros por $1,200. Cuando el coche llegó a mis manos, no usé el escáner ni desmonté el parachoques. Me limité a meter la mano en el tablero, retirar una gorra de béisbol y un boleto de estacionamiento arrugado, y el problema desapareció por completo. $0, 0 piezas cambiadas. Para entender por qué tu coche se vuelve ciego o miope, hay que entender cómo se comunican sus componentes. Casi todos los Toyota modernos, y prácticamente el 95% de los vehículos actuales de cualquier marca, dependen de un componente diminuto, del tamaño de una moneda de 10 centavos, ubicado en la parte superior del tablero, justo pegado al parabrisas. Es el sensor de luz solar o fotocélula. Este pequeño domo de plástico translúcido es el verdadero cerebro óptico de tu vehículo. Su función no es estética, es un semiconductor fotosensible que mide constantemente los lúmenes, la cantidad de luz ambiental que golpea el coche. Es el encargado de enviar una señal de bajo voltaje a la computadora central para dictar 3 órdenes críticas: cuándo activar las luces de circulación diurna, cuándo encender los faros principales y cuándo activar las luces altas automáticas para evitar deslumbrar a los vehículos que vienen de frente. Imagina este sensor como el ojo del coche. Si colocas un objeto sobre él, una caja de pañuelos, un documento, un ambientador o un simple peluche, es como si le vendaras los ojos a un atleta en plena carrera. El coche asume instantáneamente que es de noche. Al creer que está en completa oscuridad durante el día, altera toda la estrategia de gestión de energía del vehículo. Esto activa los faros principales cuando la temperatura exterior es alta, reduciendo la vida útil de las bombillas hasta en un 60% debido al exceso de calor acumulado. Pero el verdadero peligro ocurre a la inversa, cuando el sensor se ensucia de grasa o queda parcialmente cubierto por polvo acumulado, su sensibilidad se distorsiona. El sistema se descoordina por completo, como un equipo de música donde los altavoces no siguen el ritmo del amplificador. El coche ya no sabe con precisión matemática cuándo debe iluminar el camino de manera activa y cuándo debe mantenerse en modo diurno. La física detrás de esto es muy clara. Estos sensores operan mediante un principio de resistencia variable según la luz recibida. Menos luz significa mayor resistencia eléctrica. Mayor resistencia le dice a la computadora que active el sistema de iluminación nocturna. Cuando obstruyes esa pequeña ventana de plástico, estás forzando al sistema a trabajar bajo un estrés constante de conmutación. En los talleres mecánicos tradicionales adoran este problema porque es el diagnóstico perfecto para inflar facturas. Te hablarán de caídas de tensión. Te dirán que el alternador está enviando picos de corriente o que el interruptor de la columna de dirección está desgastado. Te cambiarán piezas perfectamente útiles, mientras el verdadero causante sigue allí, oculto bajo los papeles que dejas en el tablero. Hablemos de números fríos, porque los datos no mienten. El reemplazo de un kit de faros LED originales en un modelo moderno puede superar fácilmente los $800 por unidad,
sin contar la mano de obra de programación que los concesionarios te imponen. Una bombilla halógena estándar tiene una vida útil promedio de unas 1000 horas, mientras que las de alta descarga duran alrededor de 2000 horas. Si tu sensor de luz está tapado o severamente obstruido por suciedad acumulada en el interior del parabrisas, tus luces estarán encendidas el doble de tiempo necesario. Estás quemando dinero en forma de filamentos y componentes electrónicos cada vez que conduces bajo el sol. Además, existe un riesgo de seguridad masivo. Las luces diurnas están diseñadas para que te vean, no para que tú veas. Si el coche se confunde debido al sensor bloqueado, puede apagar las luces traseras por completo durante el crepúsculo porque el software interpreta de manera errónea las lecturas de voltaje del sensor obstruido. Conduces pensando que eres perfectamente visible porque ves algo de luz al frente, pero por detrás eres un fantasma invisible a 120 km por hora. La solución para recuperar el control absoluto de la iluminación y proteger tu cartera no requiere herramientas caras ni conocimientos de ingeniería aeroespacial. Se reduce a una regla de oro de taller que toma exactamente 2 minutos ejecutar y que garantiza que el sistema electrónico recupere su calibración original de fábrica de forma inmediata. Es un ajuste tan ridículamente obvio que cuando lo descubres, entiendes perfectamente por qué los asesores de servicio en los concesionarios miran hacia otro lado cuando les mencionas fallos intermitentes en las luces automáticas. Eso es todo lo que necesitas saber para resolver el misterio de los faros rebeldes y evitar que te estafen con diagnósticos falsos en tu próxima visita al taller. Mantén esa zona del tablero completamente despejada y limpia, libre de cualquier objeto por pequeño que parezca, pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes ocultos y sensores ignorados en el habitáculo que los concesionarios no quieren que sepas y que están destrozando el rendimiento de tu coche ahora mismo. Ahora, aquí está el segundo ajuste que el 95% de los conductores ignora por completo, y es el responsable directo de que tu motor consuma hasta un 12% más de combustible en trayectos urbanos, además de provocar un olor extraño que los mecánicos deshonestos intentarán venderte como un fallo grave en el catalizador. Me refiero al sensor de temperatura interior del habitáculo y su rejilla de aspiración. Si miras de cerca la columna de dirección, cerca de tu rodilla derecha o en el panel central de control del clima, verás una pequeña rejilla de plástico con 3 o 4 ranuras del tamaño de una moneda. Detrás de esa rejilla no hay un simple adorno. Hay un termistor de precisión acoplado a un microaspirador que succiona constantemente el aire del habitáculo para medir su temperatura real. Hace un par de meses entró al taller una clienta con un SUV que apenas sumaba 40.000 kilómetros. Se quejaba de que el aire acondicionado se había vuelto perezoso y que el motor se sentía pesado, como si arrastrara un remolque invisible. En el concesionario, le habían dicho que el compresor del aire acondicionado estaba perdiendo presión y que la reparación costaba $950. Al revisar la pequeña rejilla de la rodilla, descubrí que estaba completamente taponada por una densa capa de pelusa, polvo y restos de fijador para el cabello. Al estar obstruida, el microaspirador no podía succionar aire. El sensor interpretaba que el habitáculo estaba a 50 grados centígrados de forma permanente. El resultado: la unidad de control del motor mantenía el compresor del aire acondicionado encendido a su máxima capacidad de forma continua, exigiendo un esfuerzo brutal al motor y disparando el consumo de gasolina. Limpié la rejilla con un cepillo suave y aire comprimido durante exactamente 90 segundos. El consumo volvió a la normalidad y el aire acondicionado recuperó su potencia original. Costo para la cliente: el precio de un café. El trasfondo técnico de este fallo es un clásico ejemplo de fatiga por desinformación. Cuando esa rejilla se bloquea, el sistema de climatización automática entra en un bucle de retroalimentación infinito. Al no recibir aire fresco del habitáculo, el sensor reporta lecturas erróneas. Como el compresor nunca se apaga, el motor sufre una pérdida constante de entre 5 y 8 caballos de fuerza solo para mantener el sistema térmico funcionando a ciegas. Esto equivale a un desperdicio de combustible de casi 1,5 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Multiplica eso por un año de conducción diaria y verás cómo estás financiando las vacaciones de tu concesionario local. La solución es un ajuste de mantenimiento de 2 minutos. Toma una lata de aire comprimido o un simple bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico y limpia las ranuras.
Hazlo cada 6 meses y evitarás que el embrague del compresor se destruya prematuramente, una pieza cuya sustitución rara vez baja de los $500 en el mercado actual. Pasemos al tercer ajuste oculto, uno que afecta directamente la seguridad de tu transmisión y que los concesionarios adoran ocultar bajo la etiqueta de desgaste natural por kilometraje. Hablo del sensor de posición del pedal de freno, específicamente el interruptor de doble circuito que se encuentra justo encima del brazo del pedal, bajo el tablero. Este componente no solo enciende las luces de freno traseras, envía una señal crucial a la unidad de control de la transmisión automática para liberar el bloqueo del convertidor de par y permitir que la caja de cambios reduzca la marcha de forma suave cuando desaceleras. ¿Te ha pasado alguna vez que al frenar suavemente sientes un tirón brusco, como si el coche se resistiera a detenerse o como si la transmisión pateara? Suena familiar, ¿verdad? La mayoría de la gente corre al taller asustada pensando que la transmisión automática está a punto de morir. Un diagnóstico que en cualquier concesionario se traduce en una cotización de $3,000 por una caja reconstruida. La realidad de los talleres es que el 70% de estos tirones se deben a que el interruptor del pedal de freno se ha movido a apenas 2 milímetros de su posición original debido a las vibraciones constantes del tráfico urbano. Un caso anónimo que ejemplifica esto a la perfección ocurrió con un sedán que remolcaron a mi taller la semana pasada. El propietario estaba desesperado porque el coche no le permitía sacar la palanca de cambios de la posición de parking y, cuando lograba hacerlo usando el desbloqueo de emergencia, la transmisión realizaba los cambios a destiempo, elevando las revoluciones de manera alarmante. Le habían presupuestado el reemplazo del cuerpo de válvulas de la transmisión. Me deslicé bajo el tablero, giré el interruptor de freno un cuarto de vuelta para ajustar su holgura según las especificaciones del manual de taller, que exige una distancia exacta de entre 1,5 y 3 milímetros entre el cuerpo del sensor y el tope del pedal, y reajusté la huerca de plástico. El coche volvió a cambiar de marcha con la suavidad de un vehículo recién salido de fábrica. El tiempo de instalación y ajuste fue de 5 minutos y la pieza no requirió ser cambiada porque mecánicamente estaba perfecta. Solo estaba mal calibrada. Este interruptor funciona como un director de orquesta para la computadora de la transmisión. Si el ajuste es incorrecto, la computadora recibe la señal de que estás frenando unas milésimas de segundo después de que las pastillas de freno ya han comenzado a morder los discos. Es como si un atleta intentara correr mientras alguien le sujeta los tobillos. Estás forzando a los componentes mecánicos a luchar entre sí. Este desajuste imperceptible provoca un desgaste acelerado del 25% en las bandas internas de la transmisión y genera un exceso de calor que degrada el fluido de la caja mucho antes de lo previsto por el fabricante. Para solucionar esto tú mismo. Solo necesitas una linterna y una llave fija de 14 milímetros en la mayoría de los vehículos. Te agachas bajo el tablero, localizas el sensor roscado sobre el pedal de freno, aflojas la contratuerca y lo giras suavemente hasta que el émbolo haga contacto firme con el tope del pedal sin mantenerlo presionado. Es un ajuste milimétrico que salva transmisiones enteras de ir directas al desguace. Los concesionarios nunca te hablarán de este ajuste de posición, porque cambiar un interruptor mal calibrado o reajustarlo en 5 minutos no genera las ganancias que produce venderte una transmisión nueva completa bajo el argumento del miedo a aprender a identificar estos pequeños saboteadores electrónicos dentro de tu propio coche es lo que marca la diferencia entre un conductor indefenso que firma cheques en blanco y un propietario inteligente que mantiene el control de su máquina y de su dinero. Pero esto que te acabo de revelar es solo la punta del iceberg en cuanto a la gestión electrónica que puedes controlar con tus propias manos. Hay otro ajuste fundamental en la zona de admisión que está ahogando los caballos de fuerza de tu motor en este mismo instante, provocando que la respuesta al acelerador sea lenta y perezosa. Ese retraso molesto cuando pisas el acelerador, esa fracción de segundo en la que parece que el motor duda antes de reaccionar, no es un defecto de diseño ni una señal de que tu motor esté perdiendo compresión por el paso de los años. En la inmensa mayoría de los casos, es el resultado directo de la acumulación de depósitos de carbono en el cuerpo de aceleración y de la falta de una recalibración básica de la posición de la mariposa. Un procedimiento electrónico que toma exactamente 3 minutos y que no requiere desmontar una sola manguera del motor.
A lo largo de este recorrido, hemos visto como tres componentes minúsculos, que la mayoría de los conductores consideran simples adornos o piezas secundarias, tienen el poder absoluto de dictar el comportamiento de todo tu vehículo. Hablamos primero del sensor de luz solar en el tablero, esa pequeña fotocélula que, al ser obstruida por un trozo de papel, una gorra o la simple acumulación de suciedad, engaña por completo a la computadora central del coche. Vimos cómo este error de posicionamiento de objetos no solo duplica el desgaste de tus bombillas de alta intensidad y reduce su vida útil en un 60%, sino que descoordina el sistema de seguridad activa, dejándote completamente invisible por detrás al apagar las luces de posición traseras durante el crepúsculo. Una simple limpieza y el hábito de mantener el tablero despejado te ahorran un diagnóstico falso de $400 por supuestos fallos en el módulo de control de la carrocería. Luego analizamos el sensor de temperatura interior y su rejilla de aspiración ubicada cerca de tu rodilla. Desmontamos el mito de que los aires acondicionados perezosos requieren siempre un cambio de compresor de $950. Aprendiste que cuando la pelusa y el polvo bloquean esas ranuras de plástico, el termistor queda ciego ante la temperatura real del habitáculo, obligando al compresor a trabajar al 100% de su capacidad de forma ininterrumpida. Esto no solo sobrecarga el sistema eléctrico, sino que le roba entre 5 y 8 caballos de fuerza directos al motor, destruyendo la eficiencia térmica del coche y provocando un desperdicio constante de casi 1 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Un bastoncillo de algodón y 90 segundos de tu tiempo bastan para devolverle al motor su ligereza original. Finalmente, descendimos a la zona de los pedales para desvelar el interruptor de doble circuito del pedal de freno. ¿Entendiste por qué un tirón brusco al frenar o la imposibilidad de mover la palanca desde la posición de parking rara vez significan una transmisión rota de $3,000? El culpable suele ser un desajuste milimétrico de apenas 2 milímetros en la holgura del sensor, provocado por las vibraciones normales del uso diario. Al corregir la posición de la contratuerca con una llave estándar en un ajuste de 5 minutos, restableces la sincronización exacta entre el pedal y la unidad de control de la transmisión, deteniendo el desgaste prematuro del 25% en las bandas internas de la caja de cambios debido a la fricción desfasada. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable que los centros de servicio oficiales intentan ocultar a toda costa mediante salas de espera lujosas con café de cortesía. Los coches modernos no se rompen tanto por fallos catastróficos de la ingeniería, sino que se descalibran por una acumulación silenciosa de pequeñas interferencias cotidianas. La electrónica automotriz actual es increíblemente robusta, pero es tan sensible a las variables del entorno que un simple milímetro de desajuste o un gramo de polvo pueden generar un efecto dominó que desestabilice todo el sistema. Para evitar caer en esta trampa de visitas constantes al taller y presupuestos inflados, el mejor hábito de mantenimiento preventivo que puedes adoptar no tiene nada que ver con cambiar fluidos antes de tiempo o comprar aditivos milagrosos para el combustible. El secreto está en realizar una inspección de entorno estático una vez cada 3 meses. Dedica solo 10 minutos de un sábado a revisar el habitáculo con una mentalidad diferente. Asegúrate de que no haya alfombrillas superpuestas que limiten el recorrido completo del pedal de freno o del acelerador. Limpia las lentes de los sensores ópticos con un paño de microfibra seco y usa aire comprimido en las rejillas de lectura térmica. Este hábito tan sencillo interrumpe el ciclo de lecturas erróneas antes de que la computadora del coche comience a registrar códigos de error permanentes en su memoria. Cuando comprendes cómo interactúan estos sistemas, dejas de ser un cliente vulnerable y te conviertes en un propietario con autoridad sobre su propia máquina. Los concesionarios prosperan gracias a la brecha de conocimiento. Se benefician de la sospecha de que la tecnología moderna es demasiado compleja para el ciudadano común. Te hacen creer que cada parpadeo de una luz en el tablero requiere herramientas de nivel aeroespacial y un título de ingeniería para ser solucionado, cuando en realidad la mayoría de las soluciones mecánicas efectivas siguen basándose en la lógica pura, la limpieza y la geometría básica. La próxima vez que tu coche haga un extraño, que sientas un tirón inusual o que notes que un sistema automático no responde como debería, no entres en pánico ni busques la billetera de inmediato.
Detén el coche, abre el capó o revisa el tablero con la tranquilidad de quien sabe buscar la causa raíz del problema. Investiga, observa la física detrás del componente y aplica la lógica que hemos discutido hoy. Al final del día, la herramienta más poderosa, la que más dinero te va a ahorrar y la que realmente alargará la vida útil de tu vehículo por miles de kilómetros, no se compra en una tienda de herramientas ni se descarga